el sofriment, el patiment de les persones no està per ser entès, està per ser resolt. I avui, quan estem veient aquesta quantitat d'imatges que ens arriben, que ens mostren la realitat del món d'avui, és que te quedes frapat. Com pot ser que això en el segle XXI pugui estar succeint? Hi va haver totes aquestes persones que ens estan fent aquestes fotografies, que ens obliguen a reflexionar i a prendre part amb tot el que està succeint, perquè diem sempre que amb el que avui està passant no som simplement uns espectadors. Para mí la fotografía social es contar, documentar la vulneración de derechos, contar diferentes dramas en los cuales se ven implicadas las personas, pero también la celebración de la vida, ¿no? Es realmente contar la intrahistoria. La intrahistoria es la historia de los pueblos, el día a día de cosas que suceden a grandes mayorías o en muchas ocasiones a minorías que no se ven reflejadas. Podemos poner ejemplos, ¿no? Realmente la fotografía social, los reportajes, pues qué visibilidad tiene dentro de los medios de comunicación o dentro de los espacios, ¿no?, donde se podría ver, y qué recursos también se invierten en este tipo de imágenes, ¿no?, en este tipo de fotografía y a la hora de documentar, pues es mínima, ¿no? Realmente es algo mínimo, ¿no? Si lo comparamos con las noticias deportivas, con las noticias políticas, etcétera, es algo mínimo. A mí me parece muy importante, pues, el que haya gente, ¿no?, que nos dedicamos a esto de una manera profesional. La PA és la plataforma d'afectats per la hipoteca, és un moviment ciutadà, un moviment que neix per lluitar, lluitem per tenir per l'habitatge, lluitem per tenir una vivenda digna, pel dret a l'habitatge. Arranca les arrels venen des del 2006 d'UB de Vivenda, en el 2009 es transforma en PA Barcelona i arrel del 15M en el 2011 fa una explosió per tot l'Estat i a dia d'avui som més de 220 plataformes a tot l'Estat i aquí a Catalunya sobre unes 77 plataformes. Què passa a l'altra banda de la càmera, no? Suposo que ja sabeu a què ens dediquem i què fem, m'imagino que sí, tenim aquí la nostra pàgina, portem 7 mesos a les costes de Lesbos i en aquests 7 mesos hem après moltíssim perquè venim de la professió del salvament però no havíem fet mai ajut humanitari i menys amb una crisi d'aquesta envergadura que ha sobrepassat amb escreix qualsevol administració. Imagineu-vos a la grega que no tenia recursos per començar, doncs com ha tingut que patir, no? Tot i així, ens hem trobat allà, hem tingut que conviure amb els mitjans, com deia Marta, saber conviure amb els mitjans de comunicació. Una edición gráfica mala puede destruir un buen trabajo fotográfico, pero una de buena puede salvar uno de mediocre. Por lo tanto, creo que en este caso todo el papel de la edición, en este caso también desde un aspecto formativo como es el que podemos tener en el Institut de Estudis Fotogràfics, creo que es algo también en este caso muy, muy importante. Trabajamos con los fotógrafos y contribuimos a dar visibilidad a los reportajes y también defendemos los derechos de autor. Es muy importante en Francia de luchar para que haya un autor detrás de la fotografía. L'antiga associació de premsa i mitjans de comunicació va sorgir l'any 1977 a partir d'una agressió brutal per part de la policia a un fotògraf de premsa, que era el Carlos Bosch, que és un company argentí, que està afiliat al sindicat Avui per Avui. Cada cas és diferent. Nosaltres el que fem és mirem un per un la realitat d'aquell periodista. Evidentment, passem molts dels nostres recursos en verificar què és el que li ha passat a aquest periodista, quin tipus de periodista és, era un periodista ètic, etc., les circumstàncies amb les que s'ha trobat, però bàsicament el que nosaltres volem fer és una atenció molt personificada al que amb aquest periodista s'ha trobat i la crisi que afronta en aquest moment en particular.
Creo que es importante buscar un ángulo o un modo de representar una historia vieja en un modo nuevo. Y ese proceso dio esa oportunidad, ¿no? Porque era un proceso, pero no solo un proceso, porque podemos usar el proceso para hablar de mucho más, ¿no? ¿Por qué los soldados hacen eso? ¿Qué pasó con ese ejército, no? ¿Dónde viven esas mujeres? ¿Qué pasan con las mujeres después que están violadas, no? Y todo eso fue captivado en un proceso. Nosotros somos una pequeña ONG que estamos sediadas aquí en Barcelona y que iniciamos nuestro recorrido en el siglo pasado, o sea, en 1980 y poco. Un grupo de mujeres afectadas por esta grave violencia que son las agresiones sexuales, entendiendo las agresiones sexuales como un atentado contra un derecho fundamental del ser humano que es nuestra libertad sexual. Bueno, aquello me hizo plantearme también cuál es la función de un buen, o cuál debería ser la función de un buen fotoperiodista. Me vi a mí mismo y a mi trabajo sin barnices, quiero decir, yo creo que al final nosotros somos nuestro trabajo. Y bueno, vi que me había tomado un poco lo que era la fotografía como una escapatoria personal y sobre todo para alimentar mi ego, ¿no? Fueron una época de hacer fotos un poco con rabia, pero sin embargo sin arriesgar demasiado nada, ¿no? Que creo que es precisamente lo contrario de lo que se tiene que hacer, ¿no?